Hola a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar este primer workshop del People Day by Book 2025. Bueno, mi nombre es Manuela Prado y estoy junto a mi compañero Oscar Recabarren y vamos a estar animando este panel principal. Así es, Manu. En este espacio queremos que se lleven aprendizajes prácticos y aplicables a sus organizaciones. La idea es que todos participen, que disfruten y que aprendan. Bueno, vamos a comenzar esta mañana con un tema bastante interesante y muy contingente. Me imagino que varios de ustedes en las organizaciones han lidiado o tienen conocidos realmente que han lidiado con asuntos un poco complejos en todo lo que es ámbito laboral y denuncias. En este primer workshop de la jornada, entonces, aprenderemos cómo gestionar las denuncias laborales de manera efectiva dentro de las organizaciones, resguardando la confianza y el cumplimiento normativo. Por eso mismo tenemos el orgullo de tener aquí a Paulina Calfucoy. Ella es socióloga y gerente de asuntos corporativos y de sostenibilidad de la H. Tiene un máster en política y asuntos públicos y más de 20 años de experiencia en políticas públicas y sostenibilidad. Así que, Paulina, el escenario es todo tuyo para que nos cuentes un poco más. Un aplauso. Sí, una calurosa bienvenida a Paulina. Muchísimas gracias, Manuela. Muchas gracias, Oscar. Te Estoy dejamos. lista para partir. Te dejamos. Buenísimo. El Está en tu escenario es casa. todo tuyo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron hoy día a este workshop. Yo estoy particularmente contenta porque tener la oportunidad de hablarle a personas que están comprometidas con la gestión de personas y con el cuidado de las y los trabajadores, para mí es una oportunidad y un honor. Me invitaron a hablar sobre las denuncias asociadas a la ley Karin. Y antes de partir con la presentación, yo creo que es importante recordar que esta ley entró en vigor hace un año con el objetivo de poder promover la prevención del acoso y la violencia sexual en el trabajo. Está súper vinculado con un convenio que firmó el Estado de Chile, la OIT, que busca efectivamente hacer esta prevención, pero que tiene también un vínculo con que la OIT tomó la definición de que la salud y seguridad en el trabajo es un derecho fundamental. Se pone al mismo nivel que el trabajo infantil o que el trabajo esclavo. Por lo tanto, tiene un nivel de relevancia en la forma en que hoy día estamos mirando las relaciones laborales, que lo vuelve particularmente desafiante, pero también incidente. Y otra cosa que les quiero contar es que yo trabajo en la H y por lo tanto me toca mirar qué es lo que está sucediendo en materias de salud ocupacional. Y lo que hemos observado es que en el tiempo la accidentabilidad ha ido disminuyendo de manera sistemática. Hay una disminución del 33% en los últimos 10 años y las enfermedades profesionales van en alza. ¿Y qué es lo que marca el alza? Las enfermedades profesionales de salud mental. Cuando yo miro las enfermedades que han sido calificadas como enfermedades profesionales de salud mental, el 80% se vincula a algún factor de riesgo relacionado con acoso y violencia. Les planteo esto al principio porque yo sé que ha sido difícil la implementación de esta ley, que los ha desafiado a ustedes, a nosotros, a los abogados de las empresas, ¿cierto?, a la dirección del trabajo. Pero quiero mantener el hilo de conexión con que la prevención del acoso y la violencia significa evitar enfermedades profesionales y cuidar la salud mental de las personas, para que podamos diferenciar todos esos casos que nos generan dudas de aquellos casos que son reales, porque cuando los prevenimos estamos generando un impacto significativo. Y en esa lógica, ayuda. Oye, aparezco en la mitad de la presentación, pero se los puedo mostrar. Como contexto, nosotros hacemos un estudio que se llama Termómetro de la Salud Mental con la Universidad Católica y en marzo de este año aplicamos una encuesta para poder mirar eventualmente cuál es el nivel de prevalencia de personas expuestas a situaciones de acoso y violencia, ¿ya? Aplicando el mismo instrumento del CALSM, pero a toda la población mayor de 18 años. Y asumimos con eso que íbamos a tener un universo entre 4.500 y 10.000 personas que manifiestan haber estado expuestos a alguna situación y que a mí me podrían haber significado
una atención o una denuncia asociada a acoso y violencia como proxy. Resultado es, los requerimientos de atención psicológica temprana que recibimos en la H fueron 19.000 en un año. Eso significa que la entrada en vigor de esta ley generó un nivel de conciencia y de preocupación donde se presentaron el doble de las denuncias que nosotros teníamos pensadas desde la H y por lo tanto nos exigió tener que entregar esta cantidad de atenciones psicológicas tempranas. Pero cuando evalúo las presentaciones con tiempo perdido, eso significa que requirieron algún tipo de reposo, no necesariamente calificadas por el seguro laboral, pero que quien las atendió consideró que había un nivel de gravedad que justificara un reposo, fueron cerca de 9.000 personas. Y en promedio tuvieron 16 días de reposo. Ustedes saben que los trabajadores consideran que las mutualidades somos mezquinos con los días de licencia, ¿sí? Ustedes, los empleadores, nos plantean que somos excesivos, ¿sí? Nosotros en el jamón del sándwich buscamos hacer lo correcto. Yo tengo la convicción como gerente de asuntos corporativos que cuando 16 días promedio de reposo es porque yo aquí tengo a alguien que requiere algún tipo de atención. Esto todavía no significa que sea acoso laboral, pero sí me estoy encontrando que aunque hay una sintomatología de salud mental que previo a la calificación requiere reposo. Y aquí nuevamente estoy cruzándome en la PPT. Pero, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Quiero que ustedes sepan que a partir del 1 de agosto, si es que yo normalizo los accidentes de trabajo que tienen impacto en la salud mental, ¿qué significa eso? Que son personas que estuvieron expuestas a una situación una única vez, eventualmente, por ejemplo, una situación de violencia, aumentaron en un 60%. Y las presentaciones que significan salud mental, una enfermedad de salud mental, aumentaron un 55% después de entrar en vigor de la ley. Lo que les estoy contando para ustedes puede ser evidente, ¿o no? Porque para ustedes también probablemente aumentó en primera instancia el número de denuncias. Y la pregunta es cómo empiezo a trabajar con esto. Ups. ¿Qué creo importante? Conversar sobre las denuncias significa hablar sobre un procedimiento que garantice ciertos principios asociados de confidencialidad, ¿cierto? De oportunidad en la investigación, etc. Lo que yo les traigo como conversación es que para nosotros el abordaje de las denuncias tiene que ver con una mirada de debida diligencia, eventualmente de compliance, donde entendemos que aquí es necesario integrar desde el inicio la gestión de un riesgo y que durante el proceso de presentación de una denuncia hay un desafío que no es solo legal, que es un desafío organizacional donde si ustedes están en el ámbito de los recursos humanos, están viviendo porque gestionar el proceso de la denuncia se ha vuelto clave desde la lógica del clima y de la relación dentro de los equipos. Les voy a contar, ese fue como un spoiler. Cuando nosotros hablamos de la gestión de un riesgo, y esto para nosotros es muy importante, pasó un año, ¿cierto? Estamos todavía metidos en el sartén, digo yo, de vivir la contingencia de tener denuncias que entraron, que no han tenido resolución, la dirección del trabajo se demora más de 30 días, no hemos encontrado con conflictos entre pares, algunas de estas consideramos que podrían ser desestimables o que constituyen una situación de relaciones laborales que uno pensaría, ¿por qué se convierte en una denuncia? Si esto yo lo podría gestionar desde una lógica de clima, ¿cierto? Y de relaciones interpersonales. Y lo que nosotros estamos viendo es que ya instalados algunos sistemas, esperamos que este año sea un abordaje distinto respecto de la prevención. La intervención primaria plantea que cuando nosotros tenemos que tomar definiciones para el proceso completo de gestión de recursos humanos, hay oportunidades de integrar la mirada sobre el acoso y la violencia de manera estratégica, para poder gestionar esto en el mediano y largo plazo. Hay desafíos asociados al diseño de perfiles.
¿Qué realidad estamos viviendo hoy día? Y lo que escuchamos de las personas que trabajan en recursos humanos es que yo tengo jefaturas que fueron contratadas en base a competencias técnicas, que tienen condiciones para poder ejercer un cargo de dirección, no necesariamente de liderazgo. ¿Les suena a que les pasa algo eso? Sí. Las competencias que estamos teniendo que enfrentar, quienes cumplen roles de liderazgo, hoy día tienen una proporción significativa asociada a la capacidad de gestionar entornos que son diversos, no solo en términos de diversidades sexuales, de edades, de capitales culturales, de tipos de profesiones que están tensionados y que además requieren resolver temas relacionados con conflicto entre pares. No les traje ese dato para no mostrarles otro gráfico, pero ¿qué es lo que veo yo desde la oportunidad que nos permite mirar como mutualidad? Que tenemos 3 millones de trabajadores afiliados. De ese 79% que les conté que estaba como factor de riesgo asociado a enfermedades profesionales, liderazgo disfuncional es el más importante, pero decrece en el tiempo. ¿Y saben cuál crece? Conflicto entre pares. Conflicto entre pares tiene cada vez un rol más significativo y eso obviamente desafía a los liderazgos. Es importante pensar que los códigos de ética van a tener que ser actualizados, no solo los protocolos de prevención, además de acompañarlo con campañas internas que sabemos que son relevantes porque cuando esto se aborda con efectividad se convierte en un valor organizacional. La selección de personas integrando esta dimensión debiese volverse crítico de aquí en adelante, porque insisto, las denuncias no van a bajar y la capacidad de gestionar denuncias de alguna forma descansan en que estas variables estén abordadas de manera estratégica por parte de las organizaciones. Ustedes tienen la herramienta del CALSM y lo que sabemos es que ofrece una oportunidad para identificar tempranamente grupos de trabajo, centros de trabajo, donde podemos mirar el factor de riesgo asociado a acoso y generarnos una alerta para poder intervenir esos espacios de trabajo. Y obviamente tenemos el desafío de la capacitación permanente. Ustedes saben que necesitamos cumplir con un 100% de capacitación. Nosotros hemos revisado, bueno, a nosotros mismos como H nos ha costado. Y las empresas que hoy día participan de la reportabilidad de la CMF, que son las empresas más grandes del país, todavía tienen brechas en materia de capacitación. La intervención secundaria, que para mí es súper importante porque esto ya se acerca al momento del conflicto, es que yo necesito habilitar cada vez más a las empresas con capacidades de primeros auxilios psicológicos. Frente a una eventualidad de un caso grave, ese primer auxilio psicológico eventualmente podría evitar la presentación de una denuncia que no se justifica y gestionar el clima, pero también contener la probabilidad de generar una enfermedad de salud mental. El acompañamiento a la víctima se vuelve un ámbito de acción para la gestión y la activación del canal de denuncia, ofreciendo el apoyo psicológico que ustedes saben que es una obligación por parte del empleador y un derecho para el trabajador que puede ejercer o no ejercer. Y aquí viene la parte de la denuncia, ¿cierto? Y una cosa es lo que hace los abogados y los comités encargados del proceso. Otra cosa es lo que hace la organización mientras esta situación lleva su propio desarrollo. ¿Por qué? Porque la organización a través de sus jefaturas, equipos de gestión y desarrollos de las personas no son opuestas, no son excluyentes y más bien diríamos hoy día que son completamente necesarias. Porque lo que estamos evidenciando no es una presión solo sobre el canal de denuncias, sino que estamos evidenciando que el tiempo, la aplicación de las medidas de resguardo, los tiempos de tramitación que hoy día la Dirección del Trabajo está realizando en términos reales, sin ni un juicio sobre por qué, cuándo, cómo y cuándo lo van a resolver, a nosotros nos toca lidiar con la realidad. Y la realidad es que los 30 días no se van a cumplir ni se están cumpliendo, ¿cierto? Y por lo tanto, a ustedes les toca gestionar 6 meses de separación, de implementación de una medida de resguardo, 1 año en algunas organizaciones donde no tenemos una definición. Entonces, la denuncia para los abogados es un mundo, para los comités de seguimiento es un mundo,
pero esto tiene un impacto sobre las competencias que nosotros podemos ofrecer y el acompañamiento que podemos ofrecer a nuestras organizaciones desde el rol de gestión de personas. Esos equipos, esta lámina la encontré súper buena y se la quité a alguien, debería hacer un disclaimer del uso de información. Cuando yo tengo un accidente como este, que lo evidencio porque es físico, la primera reacción de la empresa es crítica, ¿cierto? Cuando tengo un accidente de salud mental, que eventualmente no lo veo, pero genera un impacto, la capacidad de respuesta de la empresa puede ser equivalente en términos del impacto sobre la salud de las personas. Y no solo equivalente, sino que además nos obliga para no eventualmente enfrentar algún tipo de proceso que ya tiene una dimensión legal que garantice la responsabilidad que tenemos como empleador y en este caso como mutualidad de atender. Cuando ya estamos en la investigación del caso, ¿qué es lo que nosotros hemos visto que ha sucedido en la práctica? Y nuevamente les estoy diciendo algo que probablemente ustedes sepan, pero es distinto saberlo y ahora empezar a volverlo gestión. Hemos evidenciado que se profundizan los bandos, ¿cierto? Las facciones, eventualmente. El nivel de confidencialidad que empíricamente hemos logrado asociado a los procesos de denuncia no es total. Hay dinámicas donde los propios equipos se enteran rápidamente, tanto el denunciante como el denunciado comparten información que es muy difícil de controlar por ustedes como encargados de los procesos. Y aquí viene el proceso de intervención de esos grupos de trabajo para poder gestionar la calidad de la convivencia. Vuelvo a insistir, hoy día la denuncia tiene una dimensión legal, procedimental, pero tiene una dimensión organizacional, de cultura y clima que nos está impactando. Y a esa tenemos que darle relevancia porque está generando impactos mucho más allá de la relación entre el denunciante y el denunciado. No sé si están de acuerdo conmigo o no en lo que les ha tocado experimentar. Los bandos enemigos y las facciones obviamente que impactan la productividad, impacta en la calidad de las relaciones que nos permiten sostener el cumplimiento de los objetivos organizacionales y lo que estamos necesitando son intervenciones de los grupos. Y estamos necesitando, además, empezar a generar una lectura sobre qué es lo que sucedió. En un porcentaje altísimo de los casos, cuando nosotros miramos la situación de todas las empresas a nivel organizacional, cuando yo me encuentro con una situación de denuncia, de acoso, efectivamente tengo un grupo que está evidenciando un riesgo que es potencial para todos los otros integrantes de ese grupo de trabajo. Yo tengo la posibilidad de mirar y en algunas instituciones yo sé que hay centros de trabajo dentro de toda la organización donde se manifiesta ese riesgo. No es toda la organización muchas veces. Ustedes lo saben bien. Hay un área, hay un departamento, hay una dinámica de jefatura que necesitan identificar con oportunidad, porque esto no es transversal en la mayoría de las situaciones. Y cuando ya lo sabemos, y si no tenemos recursos para desarrollar los instrumentos que nos permitan evidenciar esos riesgos de clima, está el CALSM como un recurso disponible para todos para empezar a gestionar tempranamente. Porque hay una correlación bien directa en lo que nosotros observamos, que lo que ustedes saben, observando sus dinámicas de las empresas, constituyen un germen de una eventual denuncia de acoso en particular o eventualmente de violencia. Por lo tanto, la investigación del incidente, para los que no están directamente involucrados en la investigación, tiene que constituirse en una oportunidad de aprendizaje, porque ese equipo va a requerir algún nivel de intervención para poder cuidar el clima, mantener las relaciones y evitar otra situación de acoso. Les puse esta lámina de violencia porque no sé de qué industria son ustedes y no les alcanzo a preguntar a todos, pero ¿quiénes están en el mundo del sector público, salud, educación? Muy pocos. Retail y comercio, algunos. Retail y comercio y los temas relacionados con violencia han sido
crecientes y la ley en particular integra en el Código del Trabajo la violencia de terceros. ¿Eso qué significa? Terceros que no están vinculados en la relación laboral. Y por lo tanto se nos vuelve aún más complejo de gestionar desde la perspectiva preventiva, pero también en la gestión de la denuncia. Porque ¿cómo integro a ese otro sobre el cual no puedo establecer una sanción? ¿Cierto? Me es mucho más difícil evitar y generar acciones correctivas. Y aquí yo creo que es importante reconocer e identificar que esa violencia tiene oportunidades de ser gestionada y la organización y la jefatura tienen el deber de poder integrarlo como riesgo e identificar proceso, medida física y capacidad de respuesta oportuna en el caso de algún nivel de exposición, y los protocolos lo tienen que recoger. Ustedes saben que en los OAL tenemos la obligación de acompañarlos en la sensibilización y difusión. Espero que lo hayamos hecho relativamente bien. Estamos comprometidos en seguir haciéndolo para quienes tenemos que acompañar. Las atenciones psicológicas tempranas, el primer mes no pudimos cumplir con los plazos. Hoy día ya estamos cumpliendo, porque se nos vino una avalancha muy significativa. Y aquí es por el título del workshop. Me van a mirar con cara de Paulina, te demoraste demasiado para llegar al punto. Pero lo que dije antes, en el fondo, es el punto. Es el punto desde la perspectiva de lo que crea valor para la gestión de personas en el marco de la implementación de una ley que tiene esta dimensión ética y que es tan compleja de implementar para las personas, para las organizaciones, y que ha generado tantas expectativas. Ustedes saben que este es el proceso formal, ¿cierto? Voy a hacer el disclaimer de que yo soy socióloga, tengo un PhD en sociología y por lo tanto no soy abogada, pero conozco muy bien este tema. ¿Y qué es lo que hemos evidenciado? Es que, sin tener que repetirles el proceso, que probablemente ustedes conozcan, la jurisprudencia que hemos observado de la Dirección del Trabajo, y hemos hecho un monitoreo cercano a lo que ha sucedido en tribunales, plantean que la validación de los casos, en la mayoría de las veces, entregan una relevancia muy significativa al cumplimiento de los aspectos procedimentales. Y genera muy poca evidencia, en el fondo, o muy pocas declaraciones respecto del fondo del asunto. ¿Qué quiero decir con esto? Que las investigaciones que llevan las propias empresas sigue siendo muy relevante respecto de la gestión del conflicto y que el cuidado de la dimensión procedimental es más relevante que nunca, y ustedes lo conocen bien, ¿cierto? En la dirección con todo lo que significa la implementación de las leyes laborales. Y saben ustedes además que la investigación puede ser realizada tanto por la empresa, voy a ir adelante, como enviarla de manera directa a la Dirección del Trabajo. Ustedes me imagino que han enfrentado la situación donde al principio la mayoría de las derivaciones las enviaron a la Dirección del Trabajo porque había muchas empresas que estaban buscando tener un tercero que pudiera generar una posición de mayor independencia, ¿cierto? Y que les permitiera gestionar conflictos como los que me comentaban, estaba conversando antes, por ejemplo, una denuncia entre dos dirigentes sindicales, donde la empresa legítimamente busca que haya un tercero que cuente con la legitimidad que pueda sancionar la situación. El procedimiento de la investigación, como ustedes saben, puede ser tanto una declaración verbal o escrita, lo que genera una complejidad para quienes les ha tocado evidenciar. Tiene que ser frente al empleador o a la inspección del trabajo. Tiene que establecer y adoptar medidas de resguardo. Nosotros como parte, que una de esas es la atención psicológica temprana que nombré antes, pero hay muchas otras que entendemos que no están formalizadas necesariamente y que cuando recibimos la instrucción por parte de la Dirección del Trabajo pueden ser genéricas y difíciles de implementar de acuerdo al tipo de actividades que ustedes realizan. La recomendación que nosotros hemos hecho es que estas medidas de resguardo se especifiquen en el reglamento interno de tal forma que genere menos controversia en el momento de la aplicación. Y en particular, que haya una sensibilidad para resguardar que la implementación de una medida de resguardo
no afecte derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que con tiempos extendidos de tramitación, uno de los riesgos que enfrentan las empresas que tienen que gestionar es que, por ejemplo, la separación o el envío de una persona a teletrabajo, cuando se prolonga esto en el tiempo, ustedes están enfrentando la situación de que eventualmente esa persona ahora está manifestando que pasados 3 meses se siente o puede sentirse vulnerada. ¿Ya? Y aquí estamos metidos en un zapato chino, entre comillas, porque en la medida que el proceso está andando en la dirección del trabajo, no necesariamente ustedes cuentan con la flexibilidad para poder adaptar esas medidas de resguardo y tener la claridad que si lo hacen van a estar cumpliendo íntegramente a lo que se establece en la ley. Por lo tanto, anticiparse y que los colaboradores, sus trabajadores, conozcan las eventuales medidas de resguardo que podrían implementarse es algo que creemos que los cuida durante el proceso de investigación. Los plazos máximos, ya lo hemos hablado, no están cumpliéndose, por lo tanto está el desafío de gestionar este tiempo que puede ampliarse y hoy día la Dirección del Trabajo ha planteado la posibilidad de poder identificar medidas criterios de admisibilidad para poder ordenar el número de denuncias que se reciben, porque como ustedes saben, hay un número importante que se está desestimando, porque en una primera etapa de implementación de la ley, obviamente que conceptualmente no teníamos del todo claridad de qué significaba o no una situación de acoso, y esto debiese ir generando expectativas más adecuadas que todavía no estamos viendo, porque la tendencia al alza no ha terminado. La implementación de las sanciones, que yo creo que es importante, entendemos que hay un criterio de proporcionalidad. Lo que hemos visto en la jurisprudencia asociado a lo que hemos visto en materias de derecho laboral es que la proporcionalidad, las pedidas de disculpas han sido medidas que se proponen, la implementación de medidas de capacitación y de ampliación de la capacitación han sido medidas que se consideran como de restitución en el fondo de los derechos que han sido vulnerados en el proceso, para que lo tengamos como consideración. Y hay una preocupación que sabemos que existe respecto de la posibilidad de poder aplicar el despido de conformidad al artículo 160, número 1, letras B y F, que hacen referencia a acoso y violencia, o a violencia sexual, donde hay posiciones que son encontradas, y aquí si hay abogados me pueden corregir o complementar, donde hay muchas empresas que esperan tomar la definición de una desvinculación ya pasado el pronunciamiento por parte de la Dirección del Trabajo para resguardar cualquier dimensión legal que se pueda abrir, pero hay otras empresas que sobre la gravedad de la falta, en particular en situaciones de violencia sexual, deciden tomar la decisión con algún mayor de riesgo antes de tener la definición por parte de la ADT. Y yo sé que eso está siendo difícil de gestionar para ustedes, pero hoy día no existe una claridad y una certeza que se pueda entregar respecto a cuál es la definición y cómo se gestiona el riesgo internamente por parte de la empresa. Lo que quería compartir con ustedes respecto a los temas relacionados con la ley Karin es que el abordaje de la denuncia, que tiene esta dimensión legal, que hay un procedimiento, que la regulación, que lo que hemos observado es que el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo es mucho más sobre la forma que sobre el contenido, por una capacidad de investigación y para resguardar los criterios de confidencialidad, celeridad, oportunidad, ¿cierto? Que tienen la aplicación de perspectiva de género, que también tiene una cierta subjetividad que hoy día no hemos logrado decantar completamente para entender qué es lo que significa. Sí, creo que puede ser útil para ustedes mirar uno de los últimos circulares que sacó la Superintendencia de Salud y Seguridad en el Trabajo para las mutualidades, donde nos genera indicaciones para aplicar perspectiva de género en la calificación de enfermedades profesionales, que quizás puede ser un insumo para que ustedes vayan observando qué significa la aplicación de esta perspectiva de género en el ámbito de las denuncias. No es completamente equiparable, pero puede ser un insumo relevante. Pero quiero volver al punto. Hoy día la gestión de las denuncias tiene una dimensión legal relevante, pero hay una dimensión de gestión organizacional que está siendo absolutamente crítica. Un conflicto se puede anticipar sobre la base de una buena identificación de riesgo, pero hoy día nos requiere mirar perfiles,
procesos de selección, contratación y capacidad de gestionar dentro de los equipos el impacto que genera en el grupo una situación eventual de acoso o violencia o ninguna, solo la presentación de una denuncia. Espero que ustedes puedan revisar los contenidos que nosotros como mutualidad podemos ofrecerles y en particular hay uno que creo que es importante. Hay una capacitación que hicimos en conjunto con la Fundación Chile Mujeres, donde ellos integraron perspectiva de género dentro del diseño. Esa capacitación es abierta, no tienen que estar adheridos a la H para poder acceder. La pueden compartir con sus cadenas de valor, con quienes quieran, porque un punto de partida es que necesitamos aumentar el nivel de conciencia, no solo capacitación, de comprensión de lo que significa el acoso y la violencia, mirar nuestros marcos de actuación y ocupar y hacer y convertir en valor este año que yo sé que ha sido desafiante para ustedes, pero que nos entrega suficiente información para tomar definiciones y acciones de cara al próximo año. A ver si entre todos vemos que el número de presentaciones disminuye y que por lo tanto logramos prevenir estas situaciones de acoso y violencia. No sé si tenemos tiempo para algunas preguntas o comentarios o cómo estamos, Manuela. Cuénteme. Hola, bueno, Paulina, primero que nada, muchas gracias por tu charla. Creo que el tema sobre todo de las intervenciones que tú decías que las organizaciones deben tener, sobre todo en base a las herramientas que uno puede accionar como encuestas de clima, capacitaciones, para sobre todo disminuir y bajar la probabilidad de estas posibles denuncias, son un tema que las organizaciones tienen que considerar, sobre todo ahora y más que nada en esta época que ya se lleva más de un año de la vigencia de la ley Karin. Así que, bueno, Paulina, creo que nos queda un poquito de tiempo, así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Oye, antes de la pregunta o comentario, solo comentarte algo, Manuela. Nosotros miramos las series históricas. El aumento de las presentaciones es entre la segunda semana de noviembre y la segunda semana de diciembre, ¿ya? En los últimos 3 años. Tampoco vengo con una tan buena noticia, pero en general esto también se relaciona con los propios procesos de evaluación de desempeño, eventualmente cierres de contrato. Oye, las relaciones laborales se tensionan en esta etapa y nosotros ya nos estamos preparando como mutualidad. Y por lo tanto es importante considerar que aquí aspectos que quizás antes asumíamos más formales respecto a qué significa una buena evaluación de desempeño, hoy día se vuelven un aspecto súper crítico para poder cuidar ese momento donde tenemos un riesgo de que una evaluación sea entendida como una situación eventualmente de menoscabo o que puede gatillar una denuncia de acoso, legítima o no legítima. Pero entenderlo como un riesgo y capacitar a nuestras jefaturas para que puedan llevar esos procesos con la formalidad y el criterio necesario, yo se los súper recomiendo considerando que es 9 de octubre, en el fondo. No, porque segunda semana de noviembre se mueve la cosa, ¿o no? ¿Les pasa a ustedes? ¿Sí? Yo creo que es súper importante. Aprovechemos estas herramientas en las organizaciones de tomar conciencia, de utilizarlas y bajar las probabilidades de lo que se pueden convertir en una futura denuncia. Tenemos hoy día en las organizaciones diversas herramientas, lo que decía, encuestas de clima, capacitaciones. Aprovechémoslas y generemos esa cultura organizacional. Muchísimas gracias. Buenísimo. por la paciencia, Paulina. por la atención. Un gran aplauso a Paulina. Muchas gracias. Paulina Seca, acá un regalito. Muchísimas gracias. Me encanta, me llevo regalo. Muchísimas gracias. Una foto. Vale, gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Muchas Paulina. Me despido y gracias a todos los que estuvieron en la conversación. Chao.